Y hay que recordar que el propio Partido Acción Nacional pues ha señalado que no tiene nada que ver con Genaro García Luna, que García Luna ni siquiera militante es. Vemos incluso ahora al expresidente Felipe Calderón tuiteando que se le está atacando para atacar a su propio partido también. Pues en realidad le apuestan, Urbano Barrera, le apuestan estos políticos a que pues tienen a los medios a su favor, al grueso de los medios de comunicación, y creen que pueden generar una corriente de opinión que los va a exculpar cuando pues en realidad es imposible. Nosotros ya decíamos anteriormente, pues el Partido Acción Nacional creo que para él sería más sano asumir la responsabilidad de los gobiernos que llevó al poder tanto en el año 2000 como en el 2006. Creo que le haría mejor asumir la responsabilidad para que realmente pueda haber un deslinde, no el prácticamente negar, cerrar los ojos y decir no es cierto, no es cierto. Eso es prácticamente lo que están haciendo en el Partido Acción Nacional, y pues eso los enreda aún más porque no terminan por deslindarse, y no terminan también por deslindarse porque resulta, Urbano Barrera, que esa generación de políticos involucrados con Genaro García Luna, pues siguen controlando el Partido Acción Nacional, son caciques en su propio partido, y que pues no han dado ni siquiera la oportunidad de que otras generaciones puedan desmarcarse de estos liderazgos. Y pienso, Urbano Barrera, que prácticamente se están hundiendo cada vez más porque no les va a alcanzar, no les va a alcanzar aquella estrategia de apostarle a los medios de comunicación amigos, que por supuesto están tratando de ocultar lo que ocurrió con Genaro García Luna, están tratando de darle voz a las defensas que hace Felipe Calderón, que hace Marco Cortés, destacarlas muchísimo, minimizar aquello que los incrimina, los involucra, y además generar pues una suerte de críticas a veces sin ton ni son a la actual administración, que dicho sea de paso, por supuesto que es necesario que se critique a la actual administración, que se hagan trabajos de investigación sobre lo que está ocurriendo con la actual administración, pero que la crítica pues esté fundada, fundamentada desde los documentos, desde el análisis y desde pues un ejercicio honesto, que realmente vemos que muchos medios de comunicación pues no lo tienen, son voceros prácticamente hasta la fecha del Partido Acción Nacional y del PRI, es decir, del viejo sistema político mexicano, y por eso tratan de encubrirlos lo más posible. No les va a alcanzar, porque todas las evidencias de lo que hemos estado viendo de la participación de Genaro García Luna apuntan a Felipe Calderón. Y ahora, en este trabajo que nos presenta Nancy Flores, PAN, detrás del financiamiento a García Luna, socio del cártel de Sinaloa, pues también de manera directa salen las siglas del Partido Acción Nacional como quien participó con el fondeo de 1.1 millones de pesos solamente en una acción a una de las empresas de Genaro García Luna. Y las investigaciones siguen, por eso decíamos, por supuesto, que seguirán saliendo evidencias, como ya lo anunciábamos desde hace algunas semanas, pues siguen saliendo evidencias, y prácticamente Genaro García Luna pues tiene que responder en México por asuntos más graves, más amplios de lo que ya fue incluso encontrado culpable en Estados Unidos. Con esto pues empezamos la revisión de esta información, que usted ya puede consultar en www.contralinea.com.mx. Esta información es nuestra principal, y que también es nuestra portada en la edición impresa, que usted también puede descargar en el mismo sitio www.contralinea.com.mx. Pues sí, el Partido Acción Nacional no solo contribuyó al ascenso de Genaro García Luna, socio del cártel de Sinaloa y exsecretario de Seguridad dentro del gobierno federal, sino que también está detrás del financiamiento a su red de corrupción. En el gobierno panista de Felipe Calderón, sus empresas obtuvieron 10 contratos ilícitos por 316,675,995 dólares. Aunque los políticos de ese partido de ultraderecha insisten en que no tiene nada que ver con García Luna, el propio Partido Acción Nacional le transfirió 1.1 millones de pesos a una de sus empresas en abril de 2015, cuando Gustavo Madero era presidente de esta organización política urbana. Así es, Sósimo Camacho. Y pues nada más puntualizar, como tú lo dices, el, el PAN, los funcionarios del PAN están apostando a hacer un manejo de crisis,
un manejo de crisis mediático que no les está funcionando. Están tratando de introducir informaciones en espiral para tratar de, pues, llenar pequeños huecos y hacer pensar que todo es lo mismo. Están desesperados, no les está resultando su manejo de crisis y conforme pues se conocen más datos, más investigaciones, quedan en total ridículo. Lo único que están haciendo en ocasiones es incluso aportando datos y evidencias para autoexhibirse. Es innegable que la sociedad ya no es la misma, la sociedad en la actualidad está más informada, más politizada, y observa con mucho cuidado estos contenidos que tratan ellos de introducir en forma maliciosa, y pues la sociedad con toda la información, con la información de investigación, con la información que se tiene en este momento, pues ya se da cuenta de la forma desesperada en que ellos tratan de reaccionar, pero que no lo van a conseguir. Y pues para completar esta información, en el trabajo que nos presenta Nancy Flores, aquí en Contralínea, pues también nos dice que detrás del ascenso de políticos y financieros, y del ascenso político y financiero de estas personas, Genaro García Luna, si no es militante, pero sí participa directamente con conexiones y maniobras financieras con el Partido Acción Nacional. El socio del cártel de Sinaloa y mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa, encontrado culpable, hace una acotación, encontrado culpable de narcotráfico en el juicio en una corte federal de distrito este de Brooklyn, en Estados Unidos, y se escaló primero a la Agencia Federal de Investigación, creada por el gobierno panista de Vicente Fox, y después con Calderón asumió una Secretaría de Estado, la de Seguridad Pública, nos dice Nancy Flores, al tiempo que el exfuncionario empezó a amasar su fortuna, mala vida. Incluso su esposa, Linda Cristina Pereira, declaró en el juicio que fue gracias a un seguro de separación individualizado que le pagó la AFI, que ellos pudieron comprar pues sus primeras propiedades, un apartamento modesto, iniciar un negocio, cuando realmente gozaban de propiedades pues muy costosas. Allá por AFI, allá por lo que era la PGR, se rumoraba porque pues siempre había conflicto entre funcionarios, y una vez pues me tocó decir entre ellos mismos, la competencia de Genaro García Luna, que les asombraba saber que solamente para el piso de su estancia y algunas habitaciones del primer piso de su casa se había gastado más de 2 millones de pesos con materiales importados de Europa. Y esto no habla nada bien de funcionarios mexicanos, de ex servidores públicos en el ámbito policiaco, que nosotros pensaríamos que ya estaban superadas estas manifestaciones, estos desplantes, mucho antes de el Negro Durazo. Pues no, lamentablemente conocemos que en el panismo, en el gobierno neoliberal tecnócrata, con sujetos como pues se dan el lujo de, yo no me imagino, Sósimo, que a un apartamento de interés social le puedas poner un piso que vale pues 4 o 5 veces más que lo que cuesta la propiedad. Son desplantes que ya no se pueden permitir, que lo hagan con su dinero, pero que no lo hagan con el dinero del presupuesto de los mexicanos, el presupuesto del gobierno, que es dinero que tributan y contribuyen, o contribuimos todos los mexicanos. Pues una observación muy interesante, Urbano Barrera, en el sentido de que, pues, si los mexicanos, las mexicanas ya habíamos creído que habíamos tenido un funcionario pues profundamente corrupto e impune, como quien fuera el Negro Durazo en su momento, pues resulta que no sabíamos lo que nos esperaba después, y que así como el Negro Durazo pues fue el modelo de policía que creó el sistema político mexicano, donde dominaba el PRI, donde dominaba ese tipo de partido, pues luego conoceríamos a el político que incubó y que generó el sistema tecnócrata encabezado por el Partido Acción Nacional. Podríamos decir, Urbano Barrera, y ya es mucho decir, que
Genaro García Luna parece que superó a el Negro Durazo en el sentido en el que pues el Negro Durazo nunca pudo haber visto un enriquecimiento tal que en una sola cuenta, en el caso de Genaro García Luna, le llevó a concentrar 15,000 millones de pesos. Y eso solamente de lo que saqueó del erario. Falta saber, conocer lo que obtuvo de los trabajos por los que directamente le pagó el propio crimen organizado. Es decir, y estamos hablando de esta cuenta, pero estamos hablando de residencias de lujo, estamos hablando de automóviles y motocicletas de colección, entre tantos bienes que sabemos que Genaro García Luna llegó a amasar y resulta pues que el Negro Durazo pues al parecer se quedó pequeño en el sentido de que además el Negro Durazo pues se sabía de su gran poder, pero sobre todo en la Ciudad de México. En realidad Genaro García Luna llegó a controlar la seguridad pública de este país a nivel, es decir, a nivel nacional. Eso por un lado, y por otro pues recordar que incluso llegó a retar, a hacer un poder, podríamos decir que favorecido todavía mayor por el presidente Felipe Calderón sobre los de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, incluso del propio CISEN. Pues resulta que todas estas secretarías no vieron nada, no supieron nada. Ahora que salen las evidencias, pues también tendríamos que pedirles cuentas a estas instituciones y señalar, Urbano Barrera, que muchos de quienes en su momento acusaron a Genaro García Luna de los vínculos con el narcotráfico terminaron siendo cesados y perseguidos por el gobierno de Felipe Calderón. Voy a solicitar a mis compañeros de la producción que coloquen también en la pantalla este esquema que da cuenta de la participación del Partido Acción Nacional en este esquema de financiamiento a Genaro García Luna. Les agradezco mucho. Pues ahí está esta parte. Por eso les decíamos, les invitamos a que ingresen a www.contralinea.com.mx, en donde siempre ustedes encontrarán documentos en los que se basan las investigaciones, las informaciones que aquí les presentamos. En este caso, pues se trata de indagaciones hechas por la propia unidad de inteligencia financiera que han servido para enderezar las demandas, las denuncias en contra de Genaro García Luna ante la Fiscalía General de la República. Y recordar que esta información se recopiló, por supuesto, en México, mediante la unidad de inteligencia financiera, pero que también cuenta con información entre todo este esquema, pues generada por allá el gobierno de Estados Unidos. Así que ni siquiera pueden decir que se trata de un asunto de persecución política. Las evidencias ahí están. Felipe Calderón encabezó un narcogobierno en 2006-2012 en el que colocó a un integrante del cártel de Sinaloa en la Secretaría de Seguridad Pública, lo privilegió incluso sobre las otras instancias de seguridad de este país, y ahora que el PAN dice que no tiene responsabilidad alguna en esto, pues no solamente es que él haya sido el que participó en este fraude para encumbrar a Felipe Calderón, sino que además también pues resulta que había transacciones financieras con el propio Genaro García Luna. En esta investigación que usted puede leer, le decíamos en www.contralinea.com.mx, se señala que el PAN no solo es responsable de que en México haya operado un narcoestado entre 2001 y 2012, esto por los dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Hay que recordar que Genaro García Luna, como bien lo comentabas hace un momento, Urbano Barrera, pues ya era funcionario importante en el sexenio de Felipe Calderón. Fue colocado ahí como creador y director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. En el gobierno panista de Calderón, dos entidades federales suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de corrupción de García Luna por $316,675,995. Todas las contrataciones fueron por adjudicación directa. De acuerdo con la unidad de inteligencia financiera, además, el propio Partido Acción Nacional le hizo una transferencia el 24 de abril de 2015 vía SPEI, es decir, esta transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano, a GLAC Security Consulting Technology Risk, propiedad de la familia García Luna, por $1,160,000. Hay que recordar que esta GLAC Security pues era una de las empresas principales utilizadas en todo este entramado de Genaro García Luna, pues para hacerse de recursos y también prácticamente para lavar el dinero, Urbano. Así es, Sósimo.
Y ahora que tú mencionas esto y con la información que podemos leer y que todos, nuestro auditorio, todos los lectores en Contralínea lo podrán consultar aquí en las páginas de nuestra revista, en el portal electrónico, lo que nos presenta Nancy Flores, nos hace reflexionar sobre una frase del presidente de la República en donde él cita y dice a su estilo, dice que cuando no se reparte bien el botín, pues hay un motín. Y pues no estamos muy lejos de que ya se dé este motín dentro del PAN, porque pues ahora todos quieren deslindarse, sacar las manos, ya no quieren ser los copartícipes, los cómplices de Genaro García Luna, y lo único que están haciendo es evidenciarse, lo está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera, nos lo reporta Nancy Flores, y vamos a leer otro párrafo de su trabajo. Señala Nancy Flores que durante la conferencia de prensa que ofreció en días pasados el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, pues indica que el conecte comercial que había entre Acción Nacional y la empresa GLAC Security, encabezada por Genaro García Luna, no era ajeno a la relación con su partido, que es lo que se dice o lo que quieren pretextar ellos insistentemente. Se ha dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas, pero no solamente hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tienen que ver con ideas, son planteamientos que tienen que ver ya con actos consumados, con negocios, con vinculaciones comerciales, que están documentadas, que son comprobables, que hay un desfile de recursos, de bastante dinero del Partido Acción Nacional hacia las empresas de Genaro García Luna. Es obvio que también había pues una especie de blanqueo de fondos, y así como recibían, pues después eran retransferidos en estas redes y se beneficiaba pues a toda la red. Y en esta red, pues tiene que decir claramente, había políticos, personajes de extracción y de militancia certificada en el Partido Acción Nacional. Si son cómplices, si son compartícipes, si son delincuentes que actuaron juntos, y por más que ellos digan, por más que ellos quieran encubrirse y mandar mensajes a los medios, pues los mexicanos, la sociedad, ya no les cree una sola palabra, una sola letra de lo que tratan de introducir a los medios convencionales, tradicionales de comunicación en México y en el extranjero, porque además tienen la habilidad de mandar información a importantes, entre comillas, periódicos de la Unión Americana y también de allá de España, en donde pues la participación de la familia panista es importante en diarios como El País. Sósimo. Así es, pues así es, Urbano Barrera. De hecho, pues ante estas evidencias, pues es muy difícil que el propio Partido Acción Nacional pretenda ya deslindarse. Hay que recordar que esta información fue presentada por el propio Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el pasado 9 de marzo, ahí en la conferencia de prensa matutina, y él declaró: hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo por lo que se ha dicho en relación con García Luna. Aquí tenemos una operación del 24 de abril de 2015, SPEI, del Partido Acción Nacional hacia GLAC Security Consulting Technology Risk, que es propiedad de García Luna y de la familia de García Luna, por 1,160,000 pesos, moneda nacional. Y hay que recordar, Urbano Barrera, que en aquel momento el presidente del partido era Gustavo Madero Muñoz y el secretario general era José Isabel Trejo Reyes. Durante la conferencia de prensa de ese día, encabezada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y en la que participó Pablo Gómez, titular de la UIF, este último indicó de manera textual que el conecte comercial que había entre Acción Nacional y GLAC Security, encabezado por García Luna, no era ajeno a la relación con su partido, que es lo que se dice insistentemente.
Se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes, pero no solamente hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tiene que ver con ideas, con planteamientos, con lo que sea, sino ya hay algo mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial, digamos, un acto comercial que de todas maneras pues queda ahí para la historia como todas las demás. Es decir, no solamente pueden desvincularse del asunto político y social, es decir, pues Genaro García Luna era integrante de un gobierno emanado del Partido Acción Nacional, o bueno, de dos, con funciones muy relevantes. Hay que recordar que era el número 2 en tiempos de Felipe Calderón, se le conocía como el superpolicía o el supersecretario. Es decir, no se trataba de un personaje pues dentro de todos los que eran parte de la administración pública federal, no, era el número 2 y eso es lo que tendremos que señalar. Entonces, no podemos decir que se puede deslindar el Partido Acción Nacional de estas relaciones políticas, ideológicas con Genaro García Luna, pero ahora aparecen otras. No se puede deslindar también de las ligas de carácter económico, financiero, porque ahí están las evidencias, estos pagos que por supuesto dejaron su huella, dejaron el antecedente y de manera clara señalan que el Partido Acción Nacional fondeó una de las empresas estelares de Genaro García Luna. Así es, Sosimo. Y un párrafo que destaca en esta información de Análisis Flores dice: la crítica del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se deriva de los deslindes que hicieron los militantes del PAN. Por ejemplo, el pasado 23 de febrero, 2 días después de que Genaro García Luna fue declarado culpable de los 5 cargos imputados en la Corte Federal de Distrito Este de Brooklyn, allá en Nueva York, Marco Cortés afirmó en un video que el exsecretario de Seguridad Pública nunca militó en el partido. Dice, él con nosotros no tiene nada que ver, aseguró Marco Cortés, antes de que revelara que en 2015 se dio la operación comercial entre el PAN y GLAC. Es desafortunada esta declaración porque pues si no tienen la capacidad para aceptar que son cómplices, que son parejas de sus tropelías, pues mejor se deberían de quedar callados, porque pareciera que es mejor que aparezcan como delincuentes a que aparezcan, en el mejor de los casos, siendo muy decentes en el lenguaje, ser omisos, porque pues es hasta más ofensivo que los juzguen por omisos, por no decir una grosería que ofenda tanto, porque no pueden escuchar a los niños, no porque la escuchen ellos, pero pues es peor ser omiso que ser delincuente, aunque pues tienen que pagar por las dos. Totalmente desafortunado Marco Cortés al aceptar que pues no son muy diestros en estos trabajos y que pues la historia también los va a juzgar por delincuentes, pero también por omisos. Y es que, Urbano, pues se creen tan impunes se creyeron durante todo este tiempo, que ni siquiera pues acertan a generar una especie de autocrítica al propio interior del Partido Acción Nacional que venga a deslindar responsabilidades y a señalar, bueno, pues, no sé, el Partido Acción Nacional podría asumir la responsabilidad, deslindar responsabilidades y probablemente, pues, señalar que eso no trastocaría su propuesta política, su propuesta social, si es que la tienen. Es decir, podría realmente pues señalar que sí, hay quienes cometieron estos delitos al interior del Partido Acción Nacional, los lamentan, pero no son o no representan los ideales del partido, etcétera. No, en realidad asumen prácticamente la defensa a ultranza y pues eso les sale más caro. Porque, como bien está señalando Urbano Barrera, pues están quedando como omisos, pero en realidad, pues pueden quedar como delincuentes confesos y delincuentes prácticamente cínicos, porque eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo al no haber un deslinde inteligente, un deslinde importante que incluso favorezca las propias investigaciones, ellos mismos diciendo que presentarían todas las pruebas que pudieran o que estuvieran en sus manos para que se deslinden responsabilidades y se juzgue a quien se tenga que juzgar. Pues no, resulta que no, que se aferran y dicen que nada tiene que ver Genaro García Luna y prácticamente están avalando
la política de Felipe Calderón. Y ahora resulta que salen en estos documentos como partido, como instituto político, fondeando una de estas empresas de Genaro García Luna, utilizada para lavar dinero, utilizada para obtener contratos amañados, utilizada para saquear el erario y además transferir recursos a paraísos fiscales y luego a una cuenta privada de Genaro García Luna, una sola que se le ha detectado, por 15,000 millones de pesos. Pues prácticamente el Partido Acción Nacional tendría que empezar a reflexionar y se están muy confiados con que los medios de comunicación callarán esta información, con que no saldrá en los noticieros estelares, pero también hay que señalarles, la propia sociedad ya busca otras informaciones, otros espacios, ya no le cree a muchos de estos medios financiados, maiceados por prácticamente estos gobiernos desde hace mucho tiempo de la derecha y que pues ya busca también información de otro tipo. Hay muchos espacios ya, por supuesto que nosotros consideramos que Contralínea es uno de ellos, donde hacemos periodismo de investigación responsable a pesar de la dureza de los temas que aquí siempre estamos presentando, pero y hay otros espacios también, por supuesto, se les ha quitado el monopolio a estos grandes medios de comunicación que lo único que hacían era justificar la dominación de un grupo oligárquico que estuvo prácticamente en el poder, detentando el poder político, compartiéndolo con el poder económico durante muchos años. Y señalar que ese día, en esa conferencia de prensa, Pablo Gómez, incluso acerca de esta transacción financiera por 1,160,000 pesos, dijo que en este caso, esta transacción hecha del PAN a la empresa de Genaro García Luna, que hay de seguro un delito. En este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta, es decir, GLAC, que es lo fundamental. Hubo una relación financiera concreta. A este respecto, abundó Pablo Gómez, titular de la UIF. ¿Qué significado tiene? El fiscal general de la República, Alejandro Hertz, que tiene toda esta información, es el que tiene que hacer la investigación. Vamos a decir, la UIF no hace investigaciones, recibe información y la analiza y está a la disposición de las entidades que la necesitan. Desde luego el gobierno, el Ministerio Público en todos sus niveles, tanto federal como local, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública, en fin, todo el entramado del Estado que requiere de información de inteligencia financiera. Esa es la función. Y también hay que señalar, Urbano Barrera, que Pablo Gómez ha dicho que esta información, pues como denuncia, ya ha sido presentada ante la Fiscalía General de la República y por eso decíamos nosotros, en realidad, la información que está saliendo en México del paso de Genaro García Luna por las instancias de seguridad del Estado mexicano está arrojando delitos mucho más graves por los que fue encontrado culpable allá en Estados Unidos y también evidencias muy sólidas, de hecho más sólidas porque en este caso hay documentación, ahí están las transacciones hacia paraísos fiscales, ahí están los contratos obtenidos de manera ilegal para saquear recursos del erario, ahí están los presos fabricados mediante tortura durante el sexenio de Felipe Calderón y que llevó a cabo prácticamente esta Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna. Y podemos seguir, ahí están las evidencias presentadas por los integrantes de los cárteles del narcotráfico, en los que incluso señalaron cómo policías federales hacían operativos a favor de alguno de los cárteles o cómo también policías federales descargaban los envíos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues tenemos prácticamente en manos de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón el cártel de Sinaloa, haciéndose cargo de estas corporaciones. Es decir, los delitos por los que tendría que ser juzgado Genaro García Luna son más graves. Los que ya ha ido amasando estas investigaciones que se han realizado en México y también las pruebas son más contundentes incluso. Entonces, y todo apunta, pues sí, hacia Felipe Calderón, quien ahora se dice perseguido y dice que está en una campaña en contra suya de acoso. ¿Cuál campaña? Si los medios de comunicación hegemónicos prácticamente están ocultando su responsabilidad, están tratando de que no se sepa. Pero Urbano Barrera pues ya no podrá ser detenido por mucho tiempo y prácticamente Felipe Calderón quedará
en el imaginario colectivo como lo que realmente es, pues un funcionario que se hizo de manera ilegal de la presidencia de la República y que encabezó un narcoestado, por lo menos entre 2006 y 2012. Así es, Sósimo. Yo no sé qué pensaría o podría haber pensado Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, al ver la forma de proceder de sus cachorros, la forma de coludirse con servidores públicos que venían del priismo, del esquema priista, neoliberal, tecnócrata. Yo creo que se vuelve a morir, se suicidaría, ¿no? Este ideólogo, de avergonzarse de la forma en que fue despedazado este partido que sirvió para hacer un efecto de contrafuerza a una etapa pues democrática de gobernar en México con el general Lázaro Cárdenas, que si bien nació siendo una fuerza obscura, una fuerza antagónica, pero pues conservaba un cierto honor, como lo hacen los delincuentes, ¿no? Pero estos delincuentes ya perdieron hasta el honor. Vamos con otra parte del trabajo de Nancy Flores, en donde resalta también que Pablo Gómez aseguró que toda esta información ya fue entregada a la Fiscalía General de la República, pero él explica que el producto de inteligencia es una prueba que debe ser pues utilizada, investigada por la Fiscalía General de la República para después pasarla a los juzgados, a la parte procesal y hacerla exactamente que llegue a ser prueba plena para que pueda surtir efecto en los juzgados. Por eso, pues, el titular de la UIF, Pablo Gómez, pues, manda este mensaje a la sociedad para que siga haciendo presión, para que se cuide que en el Poder Judicial pues las pruebas de inteligencia, la información de inteligencia se pueda materializar y que no nos encontremos con sorpresas de que no se les dé el valor probatorio, la motivación, la fundamentación en tiempo, forma, espacio, como lo exige siempre los jueces, y que realmente, si las evidencias están ahí, pues que se valoren en su justa dimensión. Desgraciadamente, pues sabemos que el Poder Judicial está tomado todavía por muchas personas de pues simpatía y hasta militancia panista, que será muy difícil encontrar el eco que se espera, pero pues la sociedad tiene que hacer una gran presión para impedir que en el Poder Judicial se proteja a Genaro García Luna y se proteja a todos estos panistas que participaron en los delitos y que desde ahí se quiera poner un muro para no llegar a Felipe Calderón Hinojosa, el jefe de esta pandilla que le hizo mucho daño a México en años anteriores. Osimo. Así es, y vamos nosotros a repasar un poco que esta empresa Glax Security, que fue prácticamente la que tuvo el papel central dentro de estas empresas de Genaro García Luna para el saqueo de recursos públicos, y que ya está plenamente identificada. Por supuesto, están viendo en estos momentos en la pantalla una parte de este gran esquema al que nos hemos ya referido también en otras emisiones, de pues este tipo de financiamiento que encontró Genaro García Luna, de transacciones para pues lavar prácticamente dinero, saquear recursos y lavar dinero. Pero vamos a ver de esta empresa familiar GLAC. La unidad de inteligencia financiera documentó que la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management es propiedad directa de García Luna. Esta fue constituida en México el 12 de septiembre de 2014 y tiene registrada como actividad giro la seguridad privada, servicios de asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería, incluso de diseño industrial. Sobre su corporativo, la UIF detalló que los accionistas son Genaro García Luna, con el 85% de las acciones, y Linda Cristina Pereira Gálvez, su esposa, con el 15%. Pues totalmente de Genaro García Luna. Aquí ni siquiera prestanombres se utilizó como en otras, y fue a esta a la que el Partido Acción Nacional le pasó fondos.
mientras que sus apoderados son Edgar Anuar Rodríguez García, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Gloria García Luna y Esperanza García Luna, estas dos últimas hermanas del exsecretario de Seguridad Pública. Así es, Sósimo. La información también detalla sobre su corporativo. La UIF detalló que los accionistas, perdón, esta es parte de lo que tú ya mencionabas. Dice, respecto de su actividad financiera, la unidad reveló que de 2015 a 2019 recibió 136.290.858.84 pesos, de los cuales destacan los siguientes ordenantes: 57.986.666.60 pesos del gobierno de la Ciudad de México, de los cuales 31.320.000 pesos fueron pagados en 2017 mediante 3 cheques interbancarios y 26.666.666.60 en 2018 mediante Space, con motivo de un supuesto reconocimiento de adeudo. También 20.200.000 pesos de operadora Grupo Gasmart, empresa que recibió 42.082.734.90 pesos de Numbac Inc. Grupo Weinsberg, 2.637.204.97 pesos de Genaro García Luna, 4.700.400 pesos de GL Associated Consulting Grupo García Luna. De igual forma, 800.000 pesos de Linda Cristina Pereira Gálvez. Además, se informa que de 2013 a 2019 envió recursos por 101.500.663.44 pesos, de los cuales destacan los siguientes: $50,000 y 16.959.657.40 pesos de GL Associated Consulting Grupo García Luna, 1.815.811 pesos de Gloria García Luna, 528.371.17 pesos a Genaro García Luna, después 130.900 pesos a Linda Cristina Pereira Gálvez, 125.000 pesos a Facundo Rosas en 2019, ex colaborador de García Luna y firmante en los contratos de Policía Federal. 65.000 pesos a Esperanza García Luna y otros 35.735 pesos a Luz María García Luna. Un desfile de recursos impresionantes, Osimo. Hacían transferencias financieras como si estuvieran comprando pues mercancías en un mercado, como si fueran al pan, que se fueran a comprar artículos de primera necesidad, cuando pues deberían de ver la realidad nacional, las penurias que se han pasado en muchas poblaciones, en muchos sectores donde la gente realmente sí trabaja y no anda haciendo estas tropelías, Osimo. Así es, pues les invitamos a que consulten los detalles de esta investigación en www.contralinea.com.mx. Ahí vienen incluso los contratos que se asignaron a estas empresas de García Luna, incluso durante el sexenio de Felipe Calderón, contratos de 29 millones, de 40 millones. Pues por supuesto que por eso logró amasar tal cantidad de recursos, decíamos residencias de lujo, automóviles de colección, motocicletas de colección y además pues cuentas que hay que recordar también una situación, Urbano Barrera, de manera ilegal muchos de estos recursos ni siquiera pasaron por el sistema financiero mexicano, sino que de manera ilegal sacaron los recursos hacia paraísos fiscales porque allá estaban asentadas las empresas con las que supuestamente obtenían los contratos. Es ilegal porque la propia normativa administrativa señala que si es que el gobierno federal o en cualquiera otra de sus niveles, los gobiernos quieren contratar los servicios de una empresa extranjera, en tal caso deben asegurarse que esa empresa tenga representación en México, es decir, tenga una filial mexicana. No lo hicieron. Hay recursos que ni siquiera pasaron por el sistema financiero mexicano, sino que de manera automática se mandaron a Barbados o a otros paraísos fiscales y luego Genaro García Luna concentró los recursos en una cuenta allá en Miami. Pues es enriquecimiento ilícito, inexplicable,
que ofende a los mexicanos, a las mexicanas, y que dan cuenta de cómo se coludieron estos personajes durante al menos 3 sexenios, es decir, el sexenio de Vicente Fox, el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, toda una banda prácticamente instalada en la Secretaría de Seguridad Pública y órganos que dependen de ella, y que, por supuesto, decíamos, el Partido Acción Nacional no se puede deslindar como lo ha querido prácticamente hacer, cerrando los ojos, tapándose los oídos. Prácticamente es lo que ha buscado hacer el Partido Acción Nacional, en vez de generar una autocrítica y una rendición de cuentas que le debe a la sociedad.